mapa de la pobreza argentina. Veo que ayer estábamos hablando en relación a los planes, o por qué. La gran pregunta es por qué Argentina tiene índices cada vez peores en materia social, pobreza específicamente, y a su vez no se invierte poco, o vamos a dejarlo entre signo de preguntas, en asistencia social. Lara, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien aquí. Bueno, tratando de consultar a los que saben para poder entender esto, que en realidad son o sea, las preguntas que nos hacemos todos en nuestras casas en el día a día. Por ahí simplificado, diciendo cómo un país tan rico es tan pobre, cómo habiendo tantos planes y asistencias hace décadas que el núcleo de pobreza no se reduce y al contrario aumenta. Ustedes hicieron un trabajo, contame qué analizaron. Sí, desde ya que esa es la duda que tenemos todos, el disparador que nos impulsó a nosotros, digamos, a estudiar este tema, porque de hecho, cuando uno mira la historia de Argentina combatiendo contra la pobreza, tuvo una historia de éxito, digamos, durante varios años, especialmente después de la crisis del 2001, ¿no? Después de la crisis, la pobreza llegó a un pico histórico y después, durante muchos años, acompañado de una recuperación económica y políticas públicas para combatir la pobreza, la Argentina logró reducir sus índices de pobreza. Ujú. Ese Pasaron de un piso histórico, 50% a un 30% más o eso te menos. quería preguntar, Ahora, ¿de a partir cuánto de... es, Lara, ese Sí, piso histórico y en qué año se registró? bueno, a partir de 2013, más o menos, que llegamos a entre un 27% y un 30%, Argentina tiene un piso de ese número, ese nivel que no se puede perforar, ¿no? Y a partir del 2013 estamos girando alrededor del 27, del 30%, ya 2018 empieza a subir, y ese es justamente ese piso que no podemos destruir de pobreza. Ujú. Y este trabajo ustedes lo hicieron analizando a su vez los distintos instrumentos de asistencia social o los planes sociales. ¿Cuáles, a ver, analizaron los vinculados al empleo, analizaron también lo que son las asignaciones, las pensiones no contributivas? Bueno, la protección social, digamos, es un término muy amplio que incluye un montón de políticas como la seguridad social contributiva, esto es las jubilaciones, ¿no? Que uno aporta para luego a futuro tener una jubilación, un seguro de desempleo. También la protección social incluye regulaciones laborales más generales como el salario mínimo. Nosotros decidimos acotar un poco el objeto de estudio y concentrarnos en las políticas públicas para la población más vulnerable, para combatir la pobreza, y tomamos un trabajo que hicieron Rodrigo Sarazaga, Romina del Treichi y Lucas González, donde ellos definen ciertos programas como ayuda social directa y urgente. Estos programas son no contributivos, esto quiere decir que uno no tiene que realizar aportes previos para después acceder a esos programas, como las jubilaciones, es decir, dejamos afuera esas jubilaciones clásicas donde uno aporta antes. También que sean directos, o sea, que los reciba directamente el individuo. Y por último, son urgentes justamente por esto que decía antes, ¿no? Que la población objetivo son las personas más vulnerables socialmente hablando, que están en situación de pobreza, que están desocupadas o que se desempeñan en el sector informal del empleo. ¿Y a ver, ¿y qué conclusión sacó este trabajo? Primero, te quiero preguntar, Argentina, comparativamente en la región, ¿invierte mucho o poco en asistencia social o en sistemas de seguridad social? Bueno, Argentina invierte mucho, ¿no? Es de hecho el segundo país de la región, después de Brasil, que más invierte en protección social. Invertimos un 11% del PBI, que bueno, de nuevo, comparándolo con con nuestros países vecinos, es mucho. Entonces, una primera conclusión del trabajo es que Argentina no invierte insuficiente, ¿no? O sea, el gasto es un gasto importante. Y si lo comparamos con otros países como Uruguay o Chile, que fueron países de la región que fueron muy exitosos disminuyendo la pobreza, vemos que ellos gastan entre la mitad y 2/3 de lo que gasta Argentina y tienen 1/3 nada más de pobreza, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a analizar con más detalle o a hilar más fino dentro de
esta caja negra de la pobreza que no está alrededor de un 40%, 37%, lo que nosotros observamos y más nos llamó la atención es cómo esa pobreza varía dentro de los grupos de edad. Y cuando comparás la pobreza dentro del grupo de edad de los niños de hasta 14 años, ves que ahí la pobreza es mucho más importante que la pobreza en los adultos mayores de más de 65 años, ¿no? Es alrededor de un 40%, un 50% versus un 13% en los adultos mayores. Lara, entonces, si decís que Argentina en realidad no invierte poco, sino invierte bastante en este tipo de contención social, pero sin embargo los índices de pobreza son 2 veces y hasta 3 veces más que los países vecinos que invierten la mitad de lo que invertimos nosotros, la conclusión que llegamos es que estamos invirtiendo muy mal. Bueno, claro, de esto se desprenden algunas conclusiones, ¿no? O sea, la primera aclaración que hay que hacer es que la pobreza no tiene una sola causa, ¿no? O sea, la pobreza es multicausal y un factor muy importante es la economía, ¿no? O sea, en la última década la economía argentina no creció, tuvimos crisis económicas recurrentes. Y eso, por supuesto, es un factor muy importante que impacta en la pobreza y que en eso se diferencia de lo que pasó luego de la crisis de 2001, donde la economía argentina volvió a crecer, acompañada de un aumento de los precios internacionales de la materia prima que exportamos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que hace años estamos en una economía estancada. Pero después, obviamente, cuando uno se pone a estudiar la política pública para combatir la pobreza, y si uno considera que uno de los objetivos es reducir la pobreza, hay un problema de eficiencia, ¿no? O sea, que no estamos logrando conseguir ese objetivo o que lo logramos parcialmente, ¿no? Porque, como digo, la pobreza viene bajando, pero a mucha menos velocidad que en otros países de la región. O sea que no es la inversión, sino es nuestra economía. Sí, por un lado la economía, un lado muy grande, y por otro lado también nosotros decimos, bueno, hay que revisar, digamos, nuestra política pública que estamos haciendo para combatir la pobreza, porque no nos está dando resultados tan exitosos como otros países, sobre todo, como les digo, en lo que respecta a la pobreza de los niños de hasta 14 años. Que es tremenda, que es tremenda. Grupo. O sea, claro, 50%, sí, 50% de los niños son de menores de 15 años son pobres en Argentina. Bueno, lo que pasa es que vos mirás Entonces, esa estadística y mirás la estadística y decís, si estos niños son pobres hoy, probablemente sean pobres mañana también. Exacto, y cuando uno, esta historia de la pobreza en los niños también coincide con un gasto para combatir la pobreza que es mucho mayor para adultos mayores, ¿no? De más de 65 años. Por cada $1 que son principalmente la AUH, ¿no? La principal política pública que tiene hoy Argentina para combatir la pobreza infantil, por cada peso destinado en esa política se destinaban 5 pesos a políticas públicas para combatir la pobreza en adultos mayores, que son pensiones no contributivas. Lara, lo que no alcanza es el monto, lo que no alcanza es contener a todos. ¿Existe al menos una respuesta del por qué ha crecido esta pobreza? Bueno, yo creo que, de nuevo, el problema no es el monto, ¿no? O sea, ya cuando miramos comparadamente qué pasa en la región y vemos que Argentina gasta 11% de su PBI, que otros países gastan la mitad y tienen mejores resultados, entonces podemos pensar que no es un problema de monto, no es que Argentina invierte poco en pobreza. Sí diría que hay cosas que podemos ajustar, como este desbalance en la magnitud del gasto que se invierte en adultos mayores versus niños. Porque de hecho, como les decía, cuando uno mira qué pasa, Argentina le va mucho mejor y fue muy exitosa combatiendo la pobreza en adultos mayores por varios programas que, como comentaba hace un ratito, tienen que ver con pensiones no contributivas que contienen la pobreza en ese sector de la población. Pero estamos invirtiendo muy poco en los niños, ¿no? Que yo creo que por eso tiene que ser una prioridad a la hora de diseñar la política pública. Lara, Argentina tiene una multiplicidad de programas de asistencia, desde los que, están bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, desde los que forman parte del sistema de asignaciones familiares, los que son incluso políticas de subsidios. ¿Esto va o atenta contra la eficiencia que haya tantos programas, o
países que son exitosos tienen algo un poco más unificado, como un seguro de seguridad social o algo que haga que una familia o una persona que necesita la asistencia tenga todo conformado. Nosotros asistimos casi prácticamente a diario al lanzamiento de algún programa con algún beneficio de tipo social, y la verdad es que no sé, me surge esa inquietud, si tanto es mejor en este caso o es parte de la ineficiencia. Bueno, yo creo que para alcanzar un mayor grado de eficiencia, los programas o las políticas públicas tienen que atender necesidades más bien específicas, ¿no? Y sobre todo en un estado como el argentino que tiene recursos fiscales escasos. Por eso digo, bueno, se tienen que concentrar en quienes más lo necesitan y para atender esa necesidad específica que necesita la persona. Por eso nosotros en el trabajo que hicimos también proponemos segmentar la AUH, ¿no? Quiere decir esto, hoy en día todas las personas que cobran una AUH reciben el mismo monto sin importar el nivel de pobreza, el nivel de vulnerabilidad o el nivel de necesidad que tenga esa persona. Entonces nosotros decimos, bueno, quizás hay que usar mejor el gasto, ¿no? Quizás en vez de dar a todos lo mismo, podríamos segmentar el programa y ajustar la transferencia monetaria según el nivel de necesidad, que de hecho es algo que se hace en otros países de la región como en Brasil y que ha demostrado tener éxito. Entonces, volviendo a la pregunta original, existen muchos programas porque hay distintas necesidades y creo que también atender a la necesidad en específico es más eficiente porque hay distintas poblaciones objetivo y porque obviamente cada una de las poblaciones tiene necesidades distintas. Una necesidad de un niño no es la misma que la necesidad que podría tener un adulto mayor pobre. Lari, ¿el rol de los movimientos sociales, sobre todo vinculados a los programas de empleo? Bueno, los movimientos sociales cobraron mucha relevancia en lo que tiene que ver con las políticas sociales y tienen un rol muy importante en distribuir la ayuda social, o sea, especialmente en lugares donde el Estado no llega. Por ejemplo, para cobrar una AUH, una asignación universal por hijo, necesitas registrarte, ir a una oficina CES, llevar certificados de escuela. Lara, se cortó la comunicación. No todos los que podrían cobrar ese programa pueden o hacen eso, ¿no? Entonces, podemos pensar, de hecho, que la población más vulnerable no lo hace. Entonces, el Estado tampoco tiene registro de esa población, no tiene información de quiénes son los más vulnerables y qué necesitan. Y si lo pensamos desde esa perspectiva, los movimientos sociales son muchas veces más cercanos a esos sectores de la población, viven en los mismos barrios, saben quiénes son las personas que tienen necesidades y qué necesitan puntualmente. Por eso digo que tienen un rol importante en la distribución de la ayuda social y que puede colaborar con el Estado en la identificación de esas personas que necesitan ayuda. Al mismo tiempo, cuando se involucra un tercero en esta distribución de ayuda social que va del Estado a una persona puntual, hay defectos, ¿no? Hay cosas que no son tan positivas. Por ejemplo, la falta de transparencia en la distribución de esos beneficios. O sea, quién accede y quién no accede, cómo se decide. ¿Se pide alguna contraprestación a cambio de obtener ese beneficio? ¿Esa contraprestación es legal o es ilegal? ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta también esas cosas, la falta de transparencia, pero de todas formas yo creo que si lo ponemos en perspectiva, también podemos decir que la política universal, sin intermediarios, que va directo del Estado a la persona que necesita la ayuda, es mucho más grande que la discrecional o la que maneja los movimientos sociales. Por ejemplo, la AUH que va directo del Estado al individuo, tiene 4 millones de beneficiarios, las pensiones no contributivas 5 millones, y eso va directo del Estado al individuo. Los programas o planes que manejan los movimientos sociales son más de 1 millón, pero en comparación de estos otros que son 4 o 5 millones, no pareciera ser una porción más chica. Lara, gracias por tu tiempo, un gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, es Lara Forlina, ella forma parte de un equipo de investigadores que hizo el mapa de la pobreza argentina. Ella es investigadora asociada de Fundar, licenciada en Ciencia Política y Gobierno y tiene una maestría en Economía Aplicada en la Universidad Torcuato Di Tella, donde es docente. Creo, si no me equivoco, que es del Chaco, Lara, me parece. Cuando busqué un poco la información, me parece que es del Chaco y bueno, hicieron este trabajo que es interesante porque por ahí, viste,
uno se basa en percepciones, en intuiciones, y ellos lo que hicieron es analizar los datos dudos. Me quedé con esto. A menos inversión hay más eficiencia en otros países en la lucha contra la pobreza. Argentina no invierte poco, sino que invierte evidentemente mal. Bueno, Tere, ¿tenés nombres de ganadores? Tengo nombres de ganadores. El pollo de Filomena se lo